Bien, y nos acompaña en esta oportunidad Marco Antonio Gamarra, quien es presidente del CONADIS, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Y vamos a hablar acerca de la importancia de que los candidatos establezcan directivas, ¿no? Que establezcan políticas justamente para atender a las personas con discapacidad. ¿Cómo está, señor Marco Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Estamos en pleno proceso electoral. El próximo 2 de octubre se celebran las elecciones regionales y municipales 2022 y justamente como lo decía al inicio de mi intervención, es importante que los candidatos que postulan para estas elecciones presenten planes también para las personas con discapacidad. Pero quisiera hacer un recuento de lo que ocurrió en el último proceso de elecciones generales 2021, para ver qué es lo que ocurrió en ese momento respecto a si los candidatos presentaron o no dentro de sus planes de gobierno iniciativas que atendieran a las poblaciones con alguna clase de discapacidad, señor Marco Antonio. Lamentablemente, cuando hicimos la revisión de los planes de gobierno de los que candidateaban a la máxima adjudicatura en nuestro país, es decir, a la presidencia de la República, encontramos que de los más de 15 partidos que postularon o que participaron, Sí, fueron 18 en solamente realidad. dos, perdóname, Fueron 18 en realidad. 18. Sí. Solo dos incluyeron en sus planes de gobierno la palabra discapacidad. Y la verdad es que fue así. No propusieron algún plan, un programa o un grupo de proyectos importantes que pudieran rescatar justamente la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Solamente mencionaron el tema de la discapacidad de una manera muy ligera, muy tangencial. Muy somera. ¿Y Eso, y por qué cree que esto es así, no? ¿Por qué los candidatos atienden problemas comunes como la inseguridad, ¿no? Seguramente la salud, son importantes, son temas importantes, pero el tema también de las personas con discapacidad no deja de ser menor, ¿no? ¿Por qué cree que ocurre esto frente a los candidatos que postulan a puestos de autoridad? yo entiendo que lo que pasa en los partidos políticos es que se fijan, digamos que únicamente en las soluciones de muy corto plazo. Probablemente se deba a que justamente el periodo en el que ellos van a tener la administración de los gobiernos regionales y gobiernos locales, al ser de 4 años, posiblemente solamente les alcancen sus posibilidades, sus capacidades o su conocimiento para tratar de mitigar algunos efectos, producto justamente de la pobre planificación y pobre visión que se tiene sobre la sociedad en su conjunto. Entiendo que ellos se ven a sí mismos como administradores temporales de una situación actual y probablemente lo que tengan en mente sea trabajar de manera inercial sobre lo que han hecho sus anteriores gestores Claro. y nunca se toman de fondo los problemas para solucionar justamente los efectos. Es decir, deben mirar hacia las causas origen de algunos problemas que vivimos en nuestras sociedades, que son diferentes, digamos que en función de las regiones de donde estemos realizando algún análisis, porque las soluciones también son diferentes. Claro, Y eso hay creo que que es el atacar principal la raíz problema. del problema en realidad. Si tuviera usted la oportunidad de que algún candidato se le acerque, ¿no? Para estas elecciones, los candidatos, por ejemplo, que postulan a Lima Metropolitana, alguno de ellos se le acerca y le dice, a ver, señor Marco Antonio, de manera práctica, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos incluir en nuestros planes de gobierno para atender a las personas con discapacidad? ¿Qué podría decir usted como presidente del CONADIS? Y la verdad, sinceramente, ojalá no se tome mal lo que voy a decir, pero el tema no es difícil digamos que visualizar. Lo que hay que hacer aquí es tomar en consideración cada aspecto de la sociedad y verlos de forma global. Y eso lo trabaja tranquilamente una entidad dentro de un gobierno municipal, por ejemplo, hablemos de municipalidades provinciales principalmente, a través de un instituto metropolitano de planificación, que ya tienen muchos gobiernos locales. El Instituto Metropolitano de Planificación es justamente la entidad que debe colaborar con el gestor principal de una localidad, es decir, con el alcalde,
para instruirle respecto de cómo es que deberían tocarse los temas de una forma global, no atomizando los problemas. Es decir, el tema de la vivienda no puede estar divorciado del tema de la provisión de servicios. El tema del trabajo no puede estar disociado de los proyectos o planes urbanísticos de vivienda, puesto que justamente todas estas actividades del ser humano están relacionadas, es decir, vivienda con trabajo, Mm, vivienda, trabajo y transporte. claro, es algo Vivienda transversal. exactamente, el tema de salud, por ejemplo, no puede verse aislado del tema de educación Claro. y de vivienda. O sea, todas estas actividades del ser humano están relacionadas y un administrador municipal debe tener esa visión para poder prestar los servicios que necesita un ciudadano en su localidad, sea en la zona urbana o sea en la zona rural. Ahora, Entonces, sí, esa visión es la que no se está teniendo en los gobiernos locales. claro, porque usted bien señala, ¿no? Es que hay que tener una visión global y transversal al mismo tiempo, ¿no? Para que los problemas no se vean de manera aislada, sino que se logre esa integración de las cosas que finalmente va a beneficiar a la ciudadanía. Ustedes, como usted me mencionaba, se revisaron en la anterior elección, dentro de los planes de gobierno, las iniciativas que de alguna manera hablaban acerca de las personas con discapacidad, ¿no? Y eran solamente dos organizaciones políticas las que habían anotado dentro de sus planes de gobierno la palabra discapacidad. Ahora estamos en un proceso de elecciones regionales y municipales. ¿Ustedes se van a reunir con los candidatos? Porque, por ejemplo, en el caso de Lima son 8 los candidatos que van a concursar, que van a estar dentro de la contienda electoral para ver quién de ellos va a ser la próxima autoridad de Lima. Ustedes se van a sentar con ellos para mencionarles sus preocupaciones y de alguna manera exigirles, ¿no? Pedirles que los tomen en cuenta, ya que no lo hicieron, por ejemplo, los candidatos presidenciales en esa anterior oportunidad. Mira, Jairo, producto de nuestro pronunciamiento en las elecciones nacionales, fue que algunos partidos políticos se acercaron al CONADIS para justamente tratar de obtener un poco de transferencia de conocimientos y de capacidades o desarrollo de capacidades para sus equipos. Fue un acercamiento leve, tímido de parte de ellos, porque era justamente para poder dar alcances a quienes, los miembros de sus partidos que estuvieran ya o que ya habían ingresado, digamos que al Congreso de la República. Fue inicial, luego, o como digo, ese acercamiento fue bastante tímido de parte de ellos y luego solamente hemos tenido acercamiento ya con congresistas que tuvieran interés, pero individual, no de forma partidaria, no de su propio movimiento, no políticamente, sino solamente el acercamiento fue con algunos congresistas que tuvieron interés en poder, digamos que, proponer algunos proyectos de ley relacionados a la materia. Lo En pregunto, esta sí, oportunidad, dime. perdón, lo pregunto porque en esta oportunidad, a diferencia de las elecciones anteriores, ¿no? Es decir, en las elecciones anteriores se manejaba un número de candidatos a la presidencia y un número también de candidatos al Congreso. Sin embargo, la cantidad de postulantes en esta oportunidad para las elecciones regionales y municipales es bastante mayor, es decir, el CONADI se va a acercar a cada uno de los candidatos, no solamente en Lima, sino también a través de las regiones. Justamente es lo que te quería comentar, que es que en esta oportunidad, como si bien sabemos, casi son 2.000 alcaldías que hay a nivel nacional, multiplícalo por 8 o 5 candidatos, bueno, tendríamos nosotros entre 10.000 y 16.000 candidatos a los que tendríamos que acercarnos y es una cuestión que materialmente no podríamos realizar. Así es que con el Jurado Nacional de Elecciones hemos creído conveniente trabajar con los candidatos a los gobiernos regionales, que entendemos que son 25, 25. y por información que el mismo jurado nos ha trasladado, ya sabemos quiénes son los 170 movimientos que están participando para ser gobierno regional. Ujú. Entonces, nos hemos comunicado ya con estas 170 organizaciones para explicarles que era importante que incluyeran dentro de sus planes de gobierno la temática de la discapacidad.
Claro. Bien, actualmente estamos analizando y evaluando los planes de gobierno de estos 170 movimientos con el Jurado Nacional de Elecciones, y a mediados del mes de septiembre, de manera conjunta, vamos a emitir un pronunciamiento sobre lo que hemos arribado producto del análisis y evaluación de estos planes. Así es que cuando lo hagamos, al ser un pronunciamiento formal, oficial, de la máxima entidad relacionada a las elecciones, que es el Jurado Nacional de Elecciones, con seguridad vamos a tener varios movimientos regionales y partidos políticos que van a tocar las puertas de ambas instituciones, del Jurado Nacional de Elecciones y de nosotros, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, para poder orientarlos respecto de la materia. Perfecto. Entonces desde ya le hacemos la invitación justamente para septiembre para que pueda mostrarnos algunos de los resultados que ha tenido justamente en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Muchas gracias, señor Marco Antonio. Muchas gracias, Jairo, a ti y al Jurado Nacional de Elecciones por el espacio que nos brindan y de esta manera poder dirigirnos justamente a los electores, no solamente con discapacidad, sino a los electores en general, porque la temática de la discapacidad no solamente es para personas que tienen discapacidad actualmente, sino para gran parte de la población peruana, que son ya adultos mayores y que de una u otra forma si ya se está evidenciando algunas necesidades que hay que cubrir de la misma forma en la que las cubrimos para personas con discapacidad. Claro que sí. Han sido las palabras del presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es momento de ir a una breve pausa. Ya volvemos.